más profundo de la selva colombiana, un niño de apenas 7 años desaparece sin dejar rastro en el Chocó. 3 días después, cuando ya no había esperanza, aparece sentado sobre un tronco seco, pero no llora, no pide agua. Al abrir la boca, lo que sale no es español ni emberá. Son sonidos guturales, sílabas de una lengua que los lingüistas dicen que no existe o que murió hace milenios. ¿Qué le pasó en la selva? ¿Quién le enseñó a hablar así? La selva del Chocó es un lugar donde la realidad se dobla. Bajo el dosel esmeralda de los árboles gigantes, la humedad no es lo único que te asfixia, es el peso de lo desconocido. En 2018, la comunidad emberá vivió un suceso que desafía toda lógica científica. Un pequeño, perteneciente a una familia de arraigadas tradiciones, se desvaneció mientras jugaba cerca de la orilla del río. No hubo gritos, no hubo huellas de animales, simplemente el vacío. Durante 72 horas, los hombres más experimentados de la aldea rastrearon cada centímetro de fango y maleza, temiendo lo peor, que el río se lo hubiera tragado o que algún grupo armado lo hubiera reclutado. Sin embargo, al cuarto día, el niño fue hallado en una zona que ya había sido revisada 10 veces. Estaba impecable. Su ropa no tenía una sola mancha de barro y su piel no presentaba ni un solo piquete de mosquito. Hizo algo imposible en el corazón de la selva húmeda. Cuando su madre corrió a abrazarlo, el niño se quedó rígido. Sus ojos, antes brillantes de inocencia, ahora parecían pozos de obsidiana, fríos y distantes. Cuando intentaron hablarle, el terror se apoderó de los presentes. El niño comenzó a emitir un discurso fluido, una verborrea incesante en una lengua llena de sonidos sibilantes y consonantes que la garganta humana apenas puede articular. No era el balbuceo de un trauma, era un idioma estructurado, complejo, con una gramática propia. Los ancianos de la tribu retrocedieron horrorizados. Dijeron que esos sonidos recordaban a las invocaciones de los Hay, los espíritus de la selva, pero en una frecuencia que ellos no debían escuchar. El caso llegó a oídos de las autoridades regionales y pronto un equipo de médicos y antropólogos fue enviado a la zona. Al principio, pensaron en un brote psicótico o en una glosolalia causada por el estrés postraumático, pero los análisis descartaron cualquier anomalía cerebral. El niño estaba perfectamente sano, excepto por un detalle. Su temperatura corporal era constantemente 2 grados más baja de lo normal. Durante las grabaciones realizadas por los investigadores, se intentó comparar su habla con bases de datos de lenguas indígenas americanas, africanas e incluso asiáticas. El resultado fue nulo. No coincidía con ninguna raíz lingüística conocida en el planeta. Lo más perturbador ocurrió una noche de luna llena, cuando el niño, mirando hacia la espesura, comenzó a recitar nombres de personas fallecidas de la comunidad, describiendo cómo habían muerto y, lo que es peor, anunciando quiénes serían los siguientes. Su voz ya no sonaba como la de un niño de 7 años, tenía la profundidad de un anciano y la cadencia de algo que no necesita respirar para hablar. El chamanismo local intervino. Realizaron un ritual de limpieza con tabaco y plantas sagradas. Según los relatos de los testigos, durante la ceremonia, las luces de las linternas parpadeaban y se escuchaban pasos pesados rodeando la maloca, aunque afuera no había nadie. El chamán afirmó que el niño no había estado solo en la selva. Había sido invitado por entidades que habitan en los pliegues de la vegetación, seres que no ven el tiempo como nosotros. El niño, según el sabio, fue usado como un recipiente, un traductor para mensajes que la humanidad no está lista para descifrar. Con el paso de los meses, el niño comenzó a recuperar su lengua materna, pero el español y el emberá ahora le resultaban difíciles, como si estuviera aprendiendo a hablar de nuevo desde cero. Los sonidos extraños fueron desapareciendo de su uso cotidiano, pero todavía hoy sus padres dicen que a veces lo encuentran hablando solo a mitad de la noche. Cuando le preguntan con quién habla, él simplemente señala hacia la selva y dice, con los dueños del silencio.
El caso del niño del Chocó permanece como un expediente abierto en la mente de quienes lo presenciaron, una grieta en la narrativa de nuestra ciencia moderna que no puede explicar cómo un infante puede regresar de la muerte social con los secretos de una civilización que quizás nunca fue de este mundo. En lo más profundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los picos nevados tocan el cielo, un secreto sangriento permanece enterrado. No fueron las balas de la guerra, ni los colmillos de un jaguar. Los sobrevivientes hablan de risas infantiles entre la niebla y manos pequeñas que arrastraban cuerpos hacia la maleza. Una aldea entera borrada del mapa en una sola noche de terror absoluto. ¿Es posible que los antiguos guardianes de la tierra hayan reclamado su tributo? Prepárate, porque hoy entraremos al corazón del misterio. La Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, no es solo un paraíso natural, es el corazón del mundo para las culturas Kogi, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo. Pero detrás de la belleza de sus selvas verticales existe una frontera invisible que los locales temen cruzar. Se dice que en las zonas más remotas, donde el hombre blanco rara vez llega, habitan seres que no pertenecen a nuestra lógica. Los llaman duendes o dueños del monte. La historia que nos convoca hoy ocurrió en un asentamiento indígena que ya no figura en los registros. Era una noche inusualmente fría. Los ancianos dicen que los pájaros dejaron de cantar y el viento traía un olor a tierra húmeda y metal. Los testigos, aquellos pocos que lograron bajar a la ciudad con los ojos desorbitados, hablaban de una masacre sistemática, pero no había armas de fuego involucradas. Las heridas en las víctimas eran precisas, pequeñas, como si hubieran sido atacadas por una legión de criaturas de fuerza sobrehumana, pero de estatura diminuta. Al llegar los primeros investigadores a la zona, el silencio era ensordecedor. Las chozas estaban intactas, pero el suelo estaba teñido de un rojo profundo. Lo más aterrador no era lo que encontraron, sino lo que faltaba. No había rastro de lucha defensiva. Era como si las víctimas hubieran quedado paralizadas por el miedo o por algún tipo de hipnosis colectiva. Las huellas encontradas en el lodo no pertenecían a niños humanos, eran deformes, con dedos largos y garras que se hundían profundamente en la tierra. Los relatos de los chamanes de la región sugieren que la comunidad había profanado un lugar sagrado, una tumba de ancestros protegida por estas entidades. Los duendes de la sierra no son los seres juguetones de los cuentos europeos. Aquí son fuerzas de la naturaleza, vengativas y territoriales. Algunos investigadores sugieren una histeria colectiva provocada por el consumo de plantas locales. Pero ¿cómo explica eso los cuerpos mutilados y los rastros de fuerza física imposibles para un humano? La policía colombiana intentó dar carpetazo al caso, atribuyéndolo a grupos al margen de la ley, pero las autopsias contaban una historia diferente. No había rastros de pólvora, solo marcas de dientes pequeños y cortes que parecían hechos con obsidiana. La masacre de la Sierra Nevada quedó como una mancha de misterio en los archivos. Hoy, la selva ha reclamado el lugar. Los senderos que llevaban a la aldea han desaparecido y los guías locales se niegan a subir más allá de cierto punto. Dicen que si escuchas una risa aguda entre la niebla, ya es demasiado tarde. Los dueños del monte te han encontrado y de la sierra nadie escapa si la tierra decide que debes quedarte allí para siempre. El misterio de los duendes de Santa Marta sigue vivo, oculto entre los árboles, esperando al próximo intruso. Bienvenido al Catatumbo, el lugar donde la tierra exhala coca
y la selva guarda secretos que nadie se atreve a susurrar. Aquí, en el norte de Santander, la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada como una hoja de monte. En los últimos meses, más de 20 personas han caminado hacia el espesor verde para nunca más volver. No hubo disparos, no hubo rastro, solo un silencio sepulcral que devora nombres y rostros. ¿A dónde van los que la selva reclama? Prepárate, esto es horror real. Adentrarse en la región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, es como entrar en una dimensión donde el tiempo y la ley se detienen. No es solo la humedad asfixiante o el terreno escarpado, es la sensación constante de 1000 ojos observándote desde la maleza. En este 2025, el informe es escalofriante. La lista de desaparecidos crece ante la mirada impotente de las autoridades que no se atreven a cruzar los retenes invisibles de los grupos armados. Aquí manda el ELN y las disidencias, y su palabra es la única constitución que se respeta. La historia comienza con jóvenes que salieron a trabajar en los raspachines, los recolectores de hoja de coca, atraídos por la promesa de dinero rápido. Pero el dinero en el Catatumbo tiene un precio de sangre. Entre 2024 y lo que va del 2025, familias enteras han reportado que sus hijos, padres y hermanos simplemente se desvanecieron entre los arbustos. Un día estaban almorzando en el campamento y al siguiente sus pertenencias estaban intactas, pero ellos habían desaparecido. Los rumores en los pueblos de Tibú y El Tarra son brutales. Se dice que quienes ven lo que no deben terminan alimentando las raíces de la selva. El control es absoluto. En estas veredas no se puede usar el celular después de las 6 de la tarde. No se puede hablar con extraños. El que rompe la regla es citado a un juicio revolucionario del que pocos regresan. Las cifras oficiales hablan de 20 desaparecidos, pero las organizaciones de derechos humanos susurran que el número real podría triplicar esa cantidad. La diferencia es el miedo. Denunciar en el Catatumbo es firmar una sentencia de muerte. El misterio se profundiza cuando analizamos el perfil de las víctimas: campesinos, migrantes venezolanos y jóvenes sin rumbo que buscaban una oportunidad en el corazón del narcotráfico. ¿Qué sucede realmente en lo profundo de la selva? Algunos investigadores sugieren que las desapariciones masivas son una táctica de terror psicológico para mantener a la población bajo control absoluto. Otros, más sombríos, hablan de cementerios clandestinos ocultos bajo los laboratorios de procesamiento de cocaína. La espesura del monte es tan densa que un cuerpo podría estar a 10 metros del camino y nadie lo encontraría jamás. Es el crimen perfecto oculto por la naturaleza y la guerra. El clímax de este horror se vive en las casas de las madres que esperan. Mujeres que pasan los días mirando hacia el horizonte verde, esperando ver aparecer esa silueta conocida. Relatan que sus seres queridos no tenían enemigos, que solo querían trabajar. Pero en el Catatumbo, la neutralidad no existe. Si no estás con ellos, eres sospechoso, y ser sospechoso es el primer paso hacia el olvido. Se habla de una fosa común cerca de la cuenca del río, un lugar donde el agua baja roja en ciertas épocas del año, pero nadie, ni siquiera el ejército, tiene el valor de ir a excavar. Es un territorio vedado, una nación aparte dentro de Colombia. Para entender el Catatumbo, hay que entender el valor del silencio. Aquí, la gente ha aprendido a ver, oír y callar. Los rostros de los desaparecidos están pegados en postes de luz, decolorados por el sol y la lluvia, como recordatorios constantes de que cualquiera puede ser el siguiente. El gobierno promete investigaciones, pero los helicópteros rara vez aterrizan donde la maleza es más alta. El conflicto se ha transformado en un agujero negro que absorbe vidas humanas sin dejar rastro de ADN ni casquillos de bala. Es una guerra de sombras.
Al final del día, cuando el sol se oculta tras las montañas del norte de Santander, el Catatumbo se vuelve una boca gigante. Una boca que se ha tragado a más de 20 personas en un ciclo de violencia que parece no tener fin. La pregunta sigue en el aire, flotando como la niebla sobre los cultivos. ¿Están enterrados bajo el lodo o siguen caminando por la selva como espectros de una guerra que el mundo prefiere ignorar? La verdad está ahí afuera, protegida por fusiles y por la complicidad de un silencio que grita más fuerte que cualquier disparo. Si alguna vez te encuentras cerca de la frontera, recuerda, en la selva de la coca, los caminos no siempre llevan de vuelta a casa. Medellín, Colombia. Una ciudad que guarda secretos bajo cada piedra, pero ninguno tan aterrador como el que ocultaba una vivienda común en Antioquia. Durante 20 años, los inquilinos comieron, durmieron y rieron a pocos centímetros de un cadáver. Una remodelación rutinaria golpeó el ladrillo equivocado, revelando un hueco oscuro. Allí, entre el cemento y el olvido, apareció lo imposible: los restos de una mujer que el mundo creía desaparecida. Pero lo peor no fue el hallazgo, sino saber que, al ser encerrada, ella todavía respiraba. La historia de la mujer emparedada en Medellín no es solo un caso criminal, es un descenso a los abismos de la crueldad humana en un contexto urbano donde el silencio es ley. Todo comenzó a principios de los años 2000, en un barrio de clase trabajadora donde la vida transcurre entre el bullicio de las motos y el aroma del café matutino. Ella era una mujer joven, llena de vida, cuya única culpa fue confiar en el hombre equivocado. Un día, simplemente dejó de ser vista. Sus vecinos preguntaron, sus conocidos dudaron, pero la respuesta siempre era la misma. Se fue con otro. Quiso empezar de nuevo lejos de aquí. El sospechoso, su pareja de aquel entonces, manejó la narrativa con una frialdad sociopática. Mientras el tiempo pasaba, él continuó habitando la misma estructura, sabiendo que detrás de una de las paredes del dormitorio, el cuerpo de su víctima se descomponía lentamente. El proceso de emparedar a alguien vivo requiere una planificación siniestra. No es solo colocar ladrillos, es construir una tumba vertical en el corazón de un hogar. Los peritos forenses que analizaron la escena años después quedaron impactados por la precisión del encierro. La víctima fue colocada en un espacio reducido, apenas lo suficientemente ancho para su cuerpo, y sellada con una mezcla de concreto y cal para mitigar los olores de la putrefacción. Durante 2 décadas, Medellín cambió. La ciudad se transformó, pero en esa casa, el tiempo se detuvo. Los nuevos habitantes de la vivienda reportaban una sensación de pesadez, un frío inusual que emanaba de uno de los muros principales. Algunos hablaban de susurros, de ruidos de arañazos metálicos durante la madrugada, pero en una ciudad con tanta historia de violencia, esos detalles se descartaban como simples supersticiones urbanas. Hasta que llegó el día de la obra. Un obrero, armado con una maza, golpeó la pared para ampliar una habitación. Al primer impacto, la pared no sonó sólida, sonó hueca. Al caer los primeros trozos de revoque y ladrillo, un olor rancio, guardado por 20 años, inundó la estancia. Lo que los trabajadores vieron no fueron tuberías ni cables, fue un cráneo humano, aún con restos de cabello, mirando hacia el vacío desde su prisión de concreto. La Policía Metropolitana de Medellín y el CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para iniciar lo que sería una de las exhumaciones más perturbadoras de la historia reciente de Antioquia. La reconstrucción forense fue devastadora. La posición de las manos y la tensión en los huesos indicaban una lucha desesperada por aire. La víctima no murió de inmediato, murió por asfixia y deshidratación,
en la oscuridad absoluta, escuchando la vida de los demás al otro lado del muro. Este caso reabrió las heridas de una sociedad que a menudo ignora las señales de auxilio doméstico. Las investigaciones revelaron que el agresor había mantenido una fachada de normalidad absoluta, incluso participando en la búsqueda inicial de la mujer para desviar sospechas. El análisis de ADN confirmó la identidad, devolviendo el nombre a una mujer que había sido borrada de la faz de la tierra por un capricho criminal. Hoy, la casa en Medellín permanece marcada por el estigma de la tragedia, recordándonos que a veces los monstruos no están en la calle, sino compartiendo nuestra propia mesa, esperando el momento para construir una muralla de silencio definitivo.